La imagen de una princesa real vistiendo un shaktuk en una isla costera era algo que la gente de alto linaje nunca podía experimentar, una experiencia simple. La princesa, como princesa heredera, nunca tendría la oportunidad de experimentar este tipo de vida sencilla. Yo quería que ambas aprovecharan al máximo estos momentos felices y lo guardaran en sus corazones, para que en el futuro, cuando sus caminos se separaran, ella no olvidara aquellos buenos días, y aunque no era mucho pedir, quería ser recordada, quizás como alguien que ocupa un pequeño espacio en el corazón de la princesa, alguien a quien, incluso si te esforzabas por alcanzar, aún así era algo inalcanzable. Papá, ¿ya terminaste de prepararte? Me voy ahora. La teniente, emocionada y entusiasmada, se levantó con todo entusiasmo al escuchar la suave voz detrás de la puerta. La princesa le había pedido que se preparara para la cena de bienvenida en la casa de Bonzón. Mientras tanto, ella había optado por llevar una sencilla camiseta sin mangas debajo y una camisa hawaiana abotonada encima, completándola con unos pantalones ligeros que le permitían moverse con facilidad. Sabía que este atuendo te quedaría bien, te queda genial. ¿Hablas en serio? Por supuesto que a la gente guapa le queda bien cualquier cosa. Como dicen, incluso una percha queda bien con la ropa adecuada. Muchas gracias. La princesa sonrió tímidamente después de recibir sinceros elogios de Guayo, quien estaba asombrada por su apariencia. Era la primera vez en su vida que vestía shantu con una blusa blanca y un pequeño lazo en la parte delantera. Siéntense como en casa, señorita Backpack. En realidad, no solo vengan hoy, sino vengan todos los días a mi casa. Aquí estamos solo nosotros tres, padre, madre e hija. Cuando tenemos más invitados, la comida se vuelve aún más alegre y llena de vida. Gracias por su hospitalidad, señor Bonsock. No tiene por qué preocuparse, señorita Backpack. En esta isla vivimos de forma relajada. Aquí somos menos de 20 familias, así que todos somos como una gran familia. La princesa saboreó la comida preparada con cariño por Bonsock, que incluía varios platos para darle la bienvenida. Era bastante diferente de las comidas a las que estaba acostumbrada en la isla. Escuchó que todavía había postres y otros platos especiales. ¿Está buena la comida? Ayude a mi madre a preparar todo. Está delicioso. Menos exageración, Boa. Normalmente no ayudas mucho. Solo ahora en el primer día ayudando. Madre, no hables así delante de la señorita Viento. Perderé mi reputación. ¿Y quién me comprará después? Pac, ¿ya terminaste? Suelo comer poco cuando tengo las manos frías. Guayo quiso preguntar más después de notar que la princesa estaba usando una servilleta para secarse los labios. Comentó que normalmente no comía mucho, pero cuando tenía las manos frías parecía comer más. Sin embargo, Guayo estaba segura de que no comería tampoco. Señorita Viento, cuando terminemos de comer, ¿vamos a dar un paseo? Por supuesto, señor Bonsock. La teniente respondió amablemente, sintiendo que alguien del equipo de Fai podría traerle noticias que necesitaba saber. De hecho, la fiesta podría ser solo una excusa para que Bonson se acercara, ya que sabía todo lo que estaba sucediendo en la isla, mientras que su esposa y su hija no tenían idea de lo que estaba pasando. Papá, ¿a dónde llevas a la señorita Viento? Deja que los adultos hablen en privado, te estás metiendo en todo, Búa. Pac, espera un poco. Viento regresará pronto. La dueña del bello rostro asintió con la cabeza antes de mirar a Guayo, quien se estaba levantando para irse con Bonzón. Luego miró a Búa, que se acercaba rápidamente, dándose cuenta de que el asiento de Guayo estaba vacío. Búa, más joven y sin dudarlo, se acercó de inmediato. Señorita Pac, qué hermosa. ¿Qué deseas? ¿Puedo preguntarte algo sobre la señorita Viento? ¿Qué quieres saber? ¿La señorita Viento tiene novia o alguien que le guste? Si es así, me alejaré y trataré de olvidar, pero si no, lo confesaré, porque ella es exactamente el tipo que me gusta. Parece que mi pareja ideal ha aparecido aquí, en la isla. ¿Por qué no le preguntas directamente a Viento? Pienso que sería mejor. Pero estás más cerca de la señorita Viento, Bartak. ¿Quién tendría el coraje de preguntar directamente?
Prefiero preguntarle a alguien más cercano. Entonces, dime qué piensas. ¿La señorita Viento ya tiene a alguien? No lo sé, Boa. Nunca le preguntes a Guayo. Y no creo que le pregunte sobre algo que no me concierne. ¿Qué pasó, Pac Pac? ¿Estás bien? Señorita Viento, realmente no lo sé. Acabo de invitar a Pac Pac a tomar una copa y ella dijo esto. Mi madre solo le invitó un sorbo, pero después de que Pac Pac lo bebió, empezó a sentirse muy enferma. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.